Saludamos a Jorge F. Hernández, él es escritor y también colaborador de Milenio. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tus impresiones, Jorge, con esta lamentable noticia del fallecimiento de Carlos Fuentes. Estoy profundamente triste, incluso diría que adolorido. Mira, cada que se muera un escritor, y más un escritor mexicano, todos tenemos una pequeña cicatriz y una deuda que a partir de este momento tenemos que intentar saldar. Las personas que no lo han leído tienen de ahora en adelante todo el tiempo posible para leerlo. Los que lo hemos leído tenemos lo que nos queda de vida para lamentar tantos otros libros que nos quedó a deber. Fue un escritor prolífico, muy productivo y lúcido, pero fue un buen hombre además. Fue mi amigo. Como lector de sus libros, también creo que es muy significativo que se va en este momento en el que México parece estar acéfalo y desamparado. Lo que necesitábamos era precisamente las presencias y las voces de escritores como Carlos Fuentes. Y créeme que duele muchísimo que en este año electoral, en que por primera vez va a votar mi hijo, de pronto parecería que uno tiene que hacerse adulto rápidamente. Así que imagínate el dolor para mí, que lo conocí de niño, que lo leo con mucha frecuencia y lo releo, y lo único que se me ocurre es mandarle todo mi afecto a Silvia Lemos, a quien quiero de veras muchísimo. Jorge, una sorpresa sin duda muy desagradable. Lo que dicen quienes lo acababan de ver hace poco es que se veía muy bien, se veía muy sano, con mucha energía. Hombre, mejor que yo. En las entrevistas que daba se veía de verdad muy bien Carlos Fuentes, con muchísima energía y mucha salud. Sí, hombre, Carlos siempre fue un hombre que cuidó muy bien su cuerpo, su presencia, un hombre elegantísimo, era un gentleman, un caballero de la punta del cabello a la punta del pie. Y hace poco comimos juntos y el que se veía muy mal, pues era yo. Y él siempre estaba poniendo el ejemplo de lo que es comer sanamente, caminar y trabajar mucho. Siempre hay que darle el ejemplo a los jóvenes escritores que Carlos Fuentes trabajaba desde muy temprano en la mañana y le sacaba no solamente la crema de los días, como decía Alfonso Reyes, sino no descansaba hasta el mediodía levantarse para comer. Y luego por la tarde quizá dedicarse a ver el teatro, o ir a la ópera, o leer, todo en abono de lo que estaba escribiendo. Era un hombre que en realidad escribía incluso cuando no estaba escribiendo. Claro. Había un pendiente, un libro que estaba por realizar, ¿es así? ¿Lo confirmo contigo o no, Jorge? ¿Él quería volver a escribir un libro, es así? Sí, mira, Carlos Fuentes fue un escritor que desde hace 40 años anunció cuál iban a ser sus obras. Entonces él hizo una lista que se llama La Edad del Tiempo, y él fue cumpliendo poco a poco a lo largo de los años los libros que él había dicho que él quería escribir a lo largo de su vida adulta. Y de acuerdo con esa lista, él había ido cumpliendo casi todos los renglones, y luego aparte otros libros que se le habían ocurrido. Y entonces, bueno, se sabe que él terminó la novela del baile del centenario, que esa ya la había anunciado desde hace mucho tiempo y que teóricamente tendría que haber estado terminada para el centenario pasado. Y parece ser que estaba pensando ya empezar una novela que llevaba por nombre Federico en su balcón. Ahora quizás nos enteremos a ver qué tanto de avance tenía esta obra o la otra, una que se llamaba Emiliano en Chinameca. Pero es cosa de esperar ahora qué papeles aparecen. Era un hombre de verdad muy incansable y que siempre estaba no solamente trabajando sus novelas, sino también sus artículos periodísticos, que no hay que olvidar que él fue un gran analista de la actualidad.
Fue sin duda también un periodista, además de escritor, Carlos Fuentes, y un crítico, un analista, como bien lo dices, Jorge, que nos deja desde luego muchísimo y habría que, pues obviamente, tener mucho tiempo para describir lo que nos deja Carlos Fuentes a los mexicanos y al mundo entero. Pero ¿cómo podríamos resumir cuál sería o qué sería lo más importante que desde tu punto de vista deja Carlos Fuentes en su paso por esta vida? Uno de los mexicanos más universales que ha dado la generosa literatura mexicana, y un hombre demócrata, plural y luminoso, que siempre supo ponderar muy bien lo que decía. Incansable, sin duda alguna. Tú tuviste la fortuna de conocerlo, fue tu amigo, Jorge. Sí, fíjate que desde muy niño, porque yo crecí en Estados Unidos y él estaba viviendo en Washington escribiendo Terra Nostra, y ahí lo conocí a través de mi papá, y con el tiempo se me concedió pues verlo cuando yo estaba estudiando en España, y fue siempre muy generoso y siempre ayudó a los escritores más jóvenes que él. Y cuando Carlos Fuentes decía que leía algo, era verdad. Es decir, se tomaba la molestia de leer las tonterías de los que empezábamos a hacer pininos, y ya si te daba un consejo, imagínate. Entonces, pues sí, fue un amigo y un maestro, y lo voy a extrañar mucho. Jorge, obviamente Carlos Fuentes ganó muchos premios, estaban a punto de darle un doctorado honoris causa también, por ejemplo, en la Universidad de Baleares en España, como muchos otros que recibió condecoraciones, desde luego homenajes y demás. Sí, porque fue un autor muy reconocido, y yo en particular siempre pongo por delante lo importante que fue para él y para las letras mexicanas cuando le dieron el premio Cervantes. Él ha sido el galardonado más joven hasta ahora. Él obtuvo el Cervantes a los 58 años de edad, me parece, 57, y yo vivía en España, yo estaba estudiando en ese momento en Madrid, y vieras qué orgullo se sentía ver que toda España se había volcado por un premio que se le daba a un escritor que todavía tenía mucho que darnos, y afortunadamente esto se cumplió. Ese premio fue hace 30 años, fue en el año de 88, y francamente daba mucho orgullo decir que uno era mexicano, no solamente porque Hugo Sánchez metía goles, sino porque Carlos Fuentes había sido reconocido por toda, digamos, la inteligencia cultural hispana, como el gran autor que era. A Carlos Fuentes le debemos, entre otras muchas cosas, que una generación entera de jóvenes leemos el Quijote. Fue un cervantista incansable. Se la pasó contagiándonos la sana costumbre de leer el Quijote una vez al año. Yo lo hago por culpa de él, y celebro de veras que él haya sido como un escudero de Don Quijote. Claro. Jorge Fernández, colaborador de Milenio, amigo de Carlos Fuentes, gracias por tu tiempo para Milenio Noticias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, y no hay que olvidar exhortar a todo mundo que el mejor homenaje que podemos hacerle a Carlos Fuentes, y sobre todo ahora que es una obligación, hay que leerlo. Exactamente, es ahora obligado leer a Carlos Fuentes. Gracias Jorge, gracias por tu tiempo. Les mando un abrazo. Gracias, igual.